Bueno, buenas noches a todos. Buenas noches, profesor. Vamos a presentar, a explicar el esquema de llaves de la evolución de las finanzas públicas y las definiciones que nos solicitó en el trabajo. Entonces, este trabajo lo desarrollamos entre los compañeros Heidi Villa, María Medina, Juan David García y quien le habla, Mauricio Vázquez. Les va a comenzar mi compañera Heidi con la introducción. Muy buenas noches. Bueno, empezamos con la introducción hablando que las finanzas públicas se encargan de estudiar los principios y mecanismos que el Estado utiliza para obtener los recursos económicos necesarios para su funcionamiento y el desarrollo de sus actividades, especialmente para satisfacer las necesidades de la sociedad. Representan la actividad económica que realiza el Estado, caracterizada por una estructura específica que interactúa con la economía general, gestionando bienes, rentas y deudas a través de diversas instituciones. En línea con esto, desde una perspectiva contable y económica, las finanzas públicas implican el análisis de los instrumentos operativos básicos de ingreso y consumo. La actividad financiera del Estado comienza cuando se apropia de bienes producidos por otras economías, transformándolos en ingresos para cubrir gastos necesarios para cumplir con los deberes públicos. Y finaliza cuando estos ingresos se convierten en servicios públicos que satisfacen las necesidades. El Estado debe llevar a cabo actividades económicas para obtener los medios que le permitan satisfacer necesidades colectivas a través de servicios públicos. Este trabajo es así como este trabajo analiza varios aspectos de las finanzas públicas esenciales para el funcionamiento del gobierno, con el fin de contribuir al desarrollo económico del país, lograr una distribución equitativa de la riqueza, incentivar la inversión y la producción y crear un clima de confianza política, mantener la estabilidad legal, reducir la inflación, generar empleo y fomentar el crecimiento del aparato productivo. A continuación sigue mi compañero Mauricio Vázquez, quien nos mostrará la definición de finanzas públicas a través del diagrama de llaves. Bueno, entonces empezamos con la definición de finanzas públicas, que ya en la introducción hablaba un poco, hacía el abrebocas mi compañera Heidi. Las finanzas públicas en sí encierran todo el conjunto de actividades, desde el recaudo de recursos por parte del Estado hasta la administración y finalmente decidir sobre su uso y asignación. Para ello, pues debe tener un presupuesto público, que es el que lleva a la práctica las finanzas públicas. Eh, Como pues su nombre lo indica, el presupuesto es una expectativa, una estimación que tiene el Estado que pues se busca que se ajuste a la realidad, ¿sí? Entonces es una expectativa tanto de ingresos, de lo que va a percibir el Estado, como de egresos, que son los usos de los ingresos si llegará a captar el Estado esos ingresos, ¿sí? Ya más adelante pues explicamos un poco más a fondo el tema de los ingresos. ¿Quiénes proveen los recursos al Estado? Los ciudadanos contribuyen al Estado, todos los ciudadanos. No todos los ciudadanos tienen los mismos recursos. Hay unos que tienen abundancia y otros escasez, ya que la riqueza no está distribuida equitativamente. Para ello, eh, digamos que el Estado hace unas políticas fiscales o una política fiscal, que es el conjunto de acciones y omisiones con las que el Estado afecta la distribución de la riqueza. Con ella dirige y controla los gastos e ingresos, así como la administración de la deuda pública. Entonces, digamos que esta política fiscal, hay tres tipos de política fiscal. La primera es la política fiscal neutra, que es la que no afecta la distribución de la riqueza.
ya que al que contribuye más le da en la misma proporción y al que da menos le da en la misma proporción. ¿Sí? No tiene ahí una afectación en ese caso. La política fiscal progresiva, que también pues es muy de los gobiernos a veces de izquierda, es la que el que tiene más contribuye más al Estado para darles más a los que tienen menos, ¿sí? Entonces, en esta, el que gana más, el que tiene más riqueza, paga más impuestos y esos impuestos o esos recursos, esos ingresos que se recogen, los distribuyen entre los que menos tienen. Y por último está la política fiscal regresiva, que es el que tiene menos contribuyen más, privilegiando a los que tienen más, que es, digamos, una política que afecta pues a los más pobres, porque digamos que los llenan de impuestos o de contribuciones, de tasas, y pues lo que hace el Estado es favorecer a los que tienen más. Entonces, en cierta manera, el que es más pobre, pues se vuelve más pobre y el que es más rico, pues se vuelve más rico. Y por otro lado, está la política económica, que es el conjunto de estrategias y acciones que formula el Estado para conducir e influir sobre la economía de los países a través de medidas, leyes, regulaciones, subsidios e impuestos que alteran los incentivos económicos para obtener unos fines o resultados económicos específicos. Entonces, esta política económica tiene unos objetivos. Entonces, los objetivos de esta política económica son la igualdad, la independencia, la libertad, la justicia, el desarrollo económico, el equilibrio económico exterior y la estabilidad cíclica. Y las herramientas que tiene esta política económica son modelos que utiliza el Estado para alcanzar sus objetivos y pueden ser pues la política fiscal, la política cambiaria, la política monetaria y la política de comercio exterior, que todas en su conjunto contribuyen a que pues, esta política económica pueda ser exitosa y pues bien administrada por el Estado. A continuación sigue mi compañera María. Mari, no tienes audio. Hola, buenas. Ahora tenemos los ingresos públicos. Vemos que los ingresos públicos pues, son unos recursos, es una cantidad de dinero percibida por un ente público cuya finalidad principal, aunque no es la única, es financiar el gasto público. Tenemos para los ingresos públicos unas condiciones. Primero, que siempre debe ser una suma de valor. Segundo, que es percibida por un ente público. Tercero, pues tiene que tener un carácter. Y cuarto, un carácter instrumental. Y cuarto, su finalidad es financiar el gasto público. Para hacer estos ingresos públicos se dividen en ingresos corrientes y ingresos no tributarios. Tenemos en los ingresos corrientes los ingresos tributarios como los directos, pues que recaen sobre los ingresos y los bienes de las personas naturales o personas jurídicas, como los impuestos. Y tenemos pues los indirectos que graban la producción, extracción, venta, aprovisionamiento de bienes y servicios. Además de eso, tenemos los ingresos no tributarios, que es cuando el Estado exige una contraprestación directa por las prestaciones, por ejemplo, por las tasas que emite, por las contribuciones, multas y sanciones, aportes, rentas ocasionales. Además de eso, tenemos, pues como todo, también tenemos una deuda pública,
que la deuda pública es el dinero pues, que el Estado ha pedido prestado para financiar sus gastos e inversión. Tenemos que la deuda pública se clasifica de la siguiente forma. De acuerdo con su naturaleza, deuda real, cuando el Tesoro Público emite títulos de deuda, que pueden ser adquiridos por bancos privados, particulares y sector externo. De acuerdo con el vencimiento, que es una deuda a corto plazo, inferior a un año, a deuda a medio plazo y deuda a largo plazo. Y tenemos pues también que de acuerdo a fuente, puede ser interna o externa. Pero todo esto pues tiene sus implicaciones y pues aquí se los vamos a detallar. Una de ellas es que la deuda pública como mecanismo de política monetaria, la ignoración automática de la deuda pública como instrumento del mercado de valores de renta fija, financiación del déficit público a través de la deuda pública. Bueno, aquí vemos que para concluir, podemos decir que en Colombia actualmente se encuentra a un nivel moderado que equivale al 50,8% del PIB al cierre del periodo de marzo de 2024. Si bien ha sido pues un ligero aumento en los últimos meses, la situación es manejable y no representa un riesgo inmediato para la estabilidad fiscal del país. También, en definitiva, la evolución de las finanzas públicas en Colombia ha sido un proceso complejo y dinámico, marcado por avances significativos y pues desafíos persistentes. Muchas gracias. Ahora sí, mi compañero. Buenas noches. Me tocó el tema de los impuestos. Mao, porfa, ¿puedes desplazar un poco hacia la izquierda mía? Hacia la definición de impuestos, porfa. Bueno, entonces, los impuestos son tributos o cargas que los ciudadanos están obligados a pagar como consecuencia de hechos, actos o negocios sin que exista una contraprestación directa por este pago. El Estado da unas condiciones y estas condiciones son necesarias para que las familias, las empresas puedan de una manera de planificación fiscal puedan mantener una buena salud y por supuesto hacer pago frente a los compromisos que se adquieren. Estas condiciones son el primer paso para pagar los tributos. Los tributos que existen previamente o impuestos. También otra condición es que la primera razón es el sostenimiento del gasto público. Para que un Estado pueda funcionar de manera correcta, debe tener o generar unos tributos y estos tributos deben ser distribuidos de manera equitativa hacia la sociedad. En Colombia gozamos de un Estado social de derecho en el cual nos indica que todos nosotros los colombianos tenemos las mismas condiciones de recibir todos los beneficios para recibir de manera tributaria, es decir, que las obras que se hagan sean de impacto para bien general. Igualmente existen unos tipos de impuestos y se clasifican de la siguiente manera. Impuestos directos, que son aquellos impuestos que se graban directamente a la riqueza de las personas o empresas. Otra clasificación de los tipos de impuestos son los indirectos, que son aquellos que se aplican a bienes y o servicios y que se forman de una manera indirecta a la riqueza. En este caso vemos el IVA, que es un gran ejemplo. Otra clasificación de los tipos de impuestos son los impuestos personales. Y hablamos de un tributo que tiene que en cuenta las circunstancias personales y están los tributos reales, que son aquellos que no están relacionados con las circunstancias personales.
En este caso, lo importante es que la persona realice un hecho que va a ser grabado con un tributo. Este tributo real, aquí en Colombia se conoce como el impuesto al patrimonio. Entonces vemos cómo en la evolución de las finanzas públicas, vemos los diferentes tipos de impuestos que hay y que en Colombia se aplican. La entidad que recauda o se encarga de realizar esto aquí en Colombia es la DIAN. Igualmente vemos que la entidad no logró la meta de recaudo y que el nuevo director que entró pues tiene que solucionar para que los ingresos del país se incrementen con respecto a la parte tributaria. Es por eso que en estos días hubo un recorte del gasto público y pues los más afectados seríamos nosotros los ciudadanos. Con esto concluimos el tema de los impuestos. Muchas gracias por la atención prestada. Bueno, por último, a manera de conclusión, podemos decir que las finanzas públicas estudian cómo el Estado tiene y gestiona los recursos económicos necesarios para su funcionamiento y para satisfacer las necesidades de la sociedad. Estas finanzas representan la actividad económica del Estado y se caracteriza por la gestión de bienes, rentas y deudas a través de diversas instituciones. Adicionalmente, las actividades financieras del Estado comienzan cuando se adquieren bienes producidos por otras economías y los convierte en ingresos para cubrir sus gastos y finaliza cuando estos ingresos se transforman en servicios públicos. El Estado debe llevar a cabo actividades económicas para obtener los medios necesarios para proporcionar estos servicios. Este trabajo, como hemos visto, analiza aspectos claves de la finanza pública, fundamentales para el funcionamiento del gobierno, con el objetivo de contribuir al desarrollo económico del país, lograr una distribución equitativa de las riquezas, incentivar la inversión y la producción, crear confianza política, mantener estabilidad legal, reducir la inflación, generar empleo y fomentar el crecimiento del aparato productivo. Con esto terminamos este trabajo y muchas gracias por la participación de todos mis compañeros con cada una de sus teorías.